Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestra sexta edición. Estamos muy felices de que estén aquí con todos nosotros. Arrancamos esta sexta edición y muy felices de vivir y compartir experiencias maravillosas. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. Arrancamos con nuestra primera ponente, Violeta Ayala. Ella es una cineasta, tecnóloga, escritora y artista galardonada. En 2020 se convirtió en la primera miembro quechua de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Hoy en día se encuentra usando blockchain para construir una plataforma para artistas y creativos, usando realidad aumentada y realidad virtual para potenciar la experiencia. Sin más por el momento, comenzamos, Violeta. Bienvenida. Te dejo con tu conferencia llamada El Cholaverso. Sumaqtuta imaynalla kasanki. Noqapaq ancha orgullo kaypi Bolivia llaqtaymanta. Hallalla. Hallalla, los 68 pueblos indígenas de México. Soy Violeta Ayala y les estoy hablando desde Cochabamba, Bolivia. Llaqta, le decimos aquí. Creo que es importante el pensar, el entender lo que está pasando. La revolución tecnológica más importante probablemente del mundo. Me gustaría, y creo que es importante, como decía el señor de Meta, que, o sea, que vamos a desarrollar esta conciencia espacial, ¿no? Que vamos a tener esta sensación, o sea, el nuevo Internet, el que se viene, ya no nos va a alejar, más bien nos va a acercar, ¿no? En ese sentido. Y que es importante desarrollar esta diversidad cognitiva. Lo que yo le digo es que vamos a desarrollar la ubicuidad, que quiere decir que estamos en diferentes lugares, en diferentes tiempos, ¿no? Voy a tratar de compartirles mi pantalla. Ok, súper. Entonces, el título de mi ponencia es la construcción del Cholaverso, y como parte de esa construcción del Cholaverso voy a hablar un poco del futurismo del cine, en ese sentido, ¿no? O sea, pienso que todo va a cambiar, la realidad aumentada y la realidad virtual y el poder que tienen hoy día las computadoras y la tecnología va completamente a cambiar cómo nosotros interactuamos con la tecnología, ¿no? Y es importante para no tener que vivir en este lugar donde todo va a ser una estandarización. Necesitamos desarrollar nuestras propias relaciones con esa tecnología, ¿no? Entonces yo tengo un lema que dice que hasta el lema es un lema o es un refrán africano que yo lo he hecho mío, y que hasta que el jaguar no pueda contar sus historias, el héroe siempre va a ser el cazador, ¿no? Entonces es un héroe, es un lema que yo tomo a partir de donde soy, de quién soy, de dónde vengo, y cómo ha afectado y cómo nos ha afectado la colonización, y que es importante también en esta nueva revolución tecnológica y en esta nueva manera de entender el mundo. Creo que es fundamental el poder preservar o conservar nuestra propia identidad, ¿no? Identidad visual e identidad de poder, de cómo vamos a contar las historias, no solamente la forma y el estilo, pero también el contenido y nuestra propia, cómo entendemos nosotres al mundo. ¿Qué está pasando hoy? O sea, estamos cambiando en esta revolución tecnológica. Hemos pasado de la web 1 a la web 2. Estamos al final de la web 2 y estamos entrando a la web 3. La web 1 es cuando solamente podíamos hacer blogs y leer blogs y podíamos buscar información en línea. Podíamos leer, pero no teníamos la capacidad de agregar contenido por nuestra propia cuenta. La web 2 significa es el Internet que conocemos hoy en día, ¿no? Que es el Internet que estamos usando en este momento, donde ya tenemos blogs, tenemos redes sociales, tenemos compras, podemos hacer generación de noticias, podemos hacer la transmisión en línea como el Netflix y el Amazon, y es el contenido generado por el usuario,
en línea por usuarios regulares, pero se basa en el principio de la centralización y el consumismo de masas. O sea, Facebook, Meta, TikTok, todos estos, Netflix, ellos son los centralizadores, son los que centralizan toda nuestra información y son los que se benefician económicamente en esta centralización. Entonces, ¿qué va a pasar con la web 3? Es la web semántica. Esto significa que los metadatos avanzados que se utilizan para estructurar y organizar este tipo de datos van a poder ser leídos tanto por humanos como por máquinas, ¿no? Y que nos van a pertenecer a nosotros, porque vamos a poder ser dueños de nuestra metadata, de nuestros datos y de lo que nosotros vamos a poder compartir. Entonces, los pilares de esta Web3 son la inteligencia artificial y las redes descentralizadas. Para mí, las redes descentralizadas son lo fundamental, ¿no? Porque los datos se van a distribuir hasta las periferias. En este momento no va a haber, si todo sale bien y si todos somos parte de esto, no vamos a tener que depender de entidades centralizadoras como Meta, como TikTok, como Apple, sino vamos a poder ser dueños de nuestros datos. Van a estar en las manos de las personas que lo poseen y nos van a permitir determinar cómo vamos a compartir estos datos, ¿no? Nunca habíamos podido aprovechar el poder de los gráficos y las imágenes en 3D como hasta ahora. O sea, el futuro de hoy día está sucediendo ahora, o sea, depende de cómo, de lo que hagamos ahora. Entonces, hablábamos yo de la ubicuidad, que es la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo, la web semántica, que son las máquinas para decodificar significados y emociones, mediante la decodificación de estos datos. La inteligencia artificial es fundamental en este momento y significa, ¿no?, que es un software de computadora que simula la inteligencia humana y que es capaz de tener conversaciones y analizar datos. O sea, la capacidad semántica es que hoy día tú puedes decirle a un programa lo que quieres que te haga, si quieres que te haga un programa de computación y después de escribir como, hola, soy Violeta, necesito un programa que me que haga que mis personajes, que puedas tú tener un avatar de los que yo he creado y me va a dar el código, me da el código la computadora, entonces yo no necesito saber programar de la manera que sabía que necesitamos programar antes, ¿no? Y es la web espacial, lo que hablaba el señor de Meta, que vamos a poder tener esa presencia o la idea que estamos presentes en otros lugares y los gráficos 3D que nos llevan a un nuevo nivel de inmersión e interactividad, ¿no? Les quiero compartir un tráiler de algo que son las metas. La libertad es peligrosa. Animals, curated and created by our community.
todo lo que les he mostrado ahora es lo que yo he creado personalmente, construyendo a través de este tiempo. Estábamos en la pandemia, estaba viviendo esta pandemia en Sydney y he empezado a jugar mucho con la realidad aumentada y con crear avatares que me representaban a mí en un sentido. No son avatares, son flores que se mueven, que bailan, que cantan, y entonces para mí era súper interesante compartir este tiempo, y había un momento en el que yo había explorado mucho la realidad aumentada. En este momento estoy explorando mucho más la inteligencia artificial. Vuelvo a mi nota, perdón. Ok. Puedo volver a mi keynote. Gracias. Entonces, en un mundo rodeado de contenido infinito, una película ya no es una sola historia o una sola producción. Después de 100 años de su introducción, el cine ha dado forma a la sociedad, tanto que ya no estamos muy seguros dónde termina la ficción y dónde comienza la realidad, ¿no? Otra forma de comunicación se está gestando. El cine está cambiando. La forma en que consumimos historias está cambiando. La forma en que producimos las historias está cambiando. La forma en que nos estamos comunicando entre nosotros está cambiando. Es que la línea entre lo que es real y lo digital cada día se vuelve más, pero más borrosa. Y en esta interacción de los medios y la comunicación, creo que pronto vamos a poder crear cualquier experiencia que podamos imaginar. La superposición entre el mundo físico y el metaverso nos va a permitir modificar nuestros entornos en tiempo real. Es que hoy día ya no pertenecemos solamente al mundo físico, o sea, cómo nos comunicamos, cómo vamos desarrollando nuestro lenguaje visual, nuestro lenguaje corporal, también está dentro de este cambio tecnológico tan grande, ¿no? O sea, dentro de las pantallas. Y yo quería hablar un poquito sobre la metacognición que al construir el cholazo es algo que estamos tomando muy en cuenta, porque es el pensar sobre el pensar, ¿no? Estamos analizando cómo pensamos, porque la manera en que vamos a estar presente en este nuevo mundo es la manera en la que vamos a construir también lo que pensamos va a estar, o sea, la manera en que pensamos y cómo construimos esas historias va a estar dentro de esta nueva manera de entendernos, ¿no? Y de entender lo que está pasando en nuestro entorno y entender y poder describir lo que estamos haciendo. Entonces, la representación para mí es tan importante. No se trata solo del color de la piel, se trata de la cultura, de la identidad, del idioma, de la interacción de los unos con los otros, de una manera de entender y relacionarse con el mundo, ¿no? O sea, la pandemia nos hizo vivir aún más nuestras vidas digitalmente, ¿no ven? Y este día había sido el primer día en el que yo logré poner el avatar de mí en 3D, poder escanearme con un teléfono y poder ponerlo en 3D y poder moverme a través de la visión artificial. Entonces, para mí era un día bien importante, era el año pasado, más o menos en septiembre, ¿no? Ahora esto es mucho más fácil y yo lo puedo hacer de mejor manera, pero para mí era bien importante este día, ¿no? Ahora también les quiero contar un poquito sobre las diferentes maneras de tener esta presencia digital, ¿no? Entonces, no sé si todos pueden ver mi pantalla, ¿sí? Ya, sigo. Siento que me estoy hablando un poco a mí misma en un sentido, porque más o menos es así, ¿no? Pero no va a ser así. Y eso es lo que me mueve a cambiar y a entender esto. No va a ser así muy pronto, o tal vez no tan pronto. Entonces, aquí les estoy mostrando un holograma hecho volumétrico, que es muy fácil de hacer, que es en 3D y pueden hacer con Volu. Y si quieren, se anotan o le toman un screen, toman una fotografía. Volu está en volograms.com. Funciona con
en, en, en Apple y también funciona en Android. Y es muy fácil, te indica cómo hacer y tú puedes crear movimientos y también después puedes sacar esos movimientos y ponerlos en la historia y ya jugar con la realidad aumentada. Perdón, con la realidad, sí, con la realidad aumentada, sí, está bien. Y también puedes ponerlos dentro de Unity, dentro de Unreal Engine y dentro de Reality Composer en ese sentido, ¿no? O sea, te dan esas opciones de exportar. Ahora les estoy mostrando algo que yo he hecho. Estas son mis flores que son puppets, que son títeres con los que juego mucho y los que he creado durante la pandemia y he desarrollado esta manera de poder crear avatares muy personales, muy hermosos y usando la técnica de los títeres, realmente, de crear títeres, que era una técnica que la tenemos desde hace 3000 años, ¿no? Y a través esta es en La Paz, y a través de la realidad aumentada podíamos llevar al mundo físico, al mundo digital, el mundo digital al físico, ¿no? O sea, estas flores no existen, solo existen en mi imaginación, ¿no? Pero funcionan a través de los móviles y muy pronto a través de lentes, ¿ya? Entonces, para mí era bien importante. Sé que no escuchan el audio de todo, de los videos, pero no importa, porque lo más importante es que, o sea, esto era en La Paz, estaba arriba de un lugar donde podía ver toda la ciudad, estaba haciendo otra cosa y fue súper lindo y me empecé a jugar con mis flores y hacerlas bailar, ¿no? Entonces, la realidad aumentada es donde podemos llevar el mundo digital al físico. Y en este momento, cuando usamos a través de nuestros teléfonos, ¿ya? Es como si necesitaríamos lentes, pero nos dan una lupa y estamos tratando de ver a través de la lupa lo que está pasando, pero lo que estamos construyendo es para cuando lleguen los lentes de realidad aumentada, que con suerte van a ser como estos, tan delgaditos, y vamos a poder realmente tener esas experiencias, ¿no? Y también, ¿qué es la realidad virtual? Y la realidad virtual crea la sensación de estar inmerso en otro mundo, ¿no? Dicho entorno se contempla a través de un dispositivo conocido como las gafas de realidad virtual. Y este dispositivo, tenemos Vive, tenemos Meta, el Quest 2 de Meta, hoy hay un nuevo Quest ahora de Meta, y tenemos varios dispositivos de realidad virtual, y en la realidad virtual es donde nosotros podemos entrar y visitar otros mundos, otras experiencias, sentimos que estamos dentro de estas experiencias en la realidad virtual, y para mí es súper importante entender la diferencia entre la realidad aumentada, la realidad virtual y todo lo 3D, que son tres cosas completamente diferentes, ¿no? Y les voy a hablar de cómo llego a decir que PrisonX y todo nuestro trabajo de COA XYZ estamos empezando a construir el Cholaverso. Yo creo que todos en México saben que es cholo, no tengo que ir en la idea de que es cholo, pero es toda esta mezcla que somos, ¿no? Es el metaverso neoandino. Para mí es tan importante eso, que no usemos un metaverso que sea como una página de Facebook que está estandarizada o una cuenta de TikTok que es un estándar que te meten dentro de un cuadrado y ese es el cuadrado del que tú te representa. A mí no me representa, eso sí puedo poner mi foto y mis ideas me representan, pero yo creo que queremos más que eso, ¿no? Entonces el PrisonX es una experiencia de realidad virtual animada. Nuestro trabajo de mi Rilda y María, Rolly y Dan, que es inmersiva e interactiva, que está ambientada en el submundo neoandino. Y PrisonX es la base del Cholaverso, que traduce al reino 3D nuestra propia forma de entender el tiempo y el espacio. El mundo virtual, la filosofía, la mitología de nuestras culturas populares andinas en evolución, ¿no? Entonces los personajes, la moda, el sonido, la música, la estética y la arquitectura y la interacción son parte de este viaje. Realmente yo veo esto como un cine del futuro, porque es una mezcla entre teatro, cine y juego, ¿no? O sea, ya no juego de gaming, ¿no? O sea, es una mezcla entre el cine tradicional, que es el cine
de pantalla plana, el teatro, donde hay una inmersión de la persona, y el juego, donde también todo depende de la persona que lo está haciendo, ¿no? En PrisonX hemos combinado en un delicado equilibrio la interactividad, la inmersión y la historia. Realmente para mí es una danza para crear un lenguaje visual y ambientar lentamente el mundo donde transcurre la historia. Es un lugar familiar como un teatro y la directora, parte humana y parte jaguar, te pide que te pongas una máscara. O sea, es un juego, pero es una historia, ¿no? Y para crear esta historia, yo he tenido que usar un equipo que era completamente diferente a un equipo tradicional de hacer una película, ¿no? Hemos trabajado, o sea, además de yo como creadora, y el productor creativo, necesitábamos tener diseñadoras de moda para hacer toda la ropa de los personajes, ingenieros de sonido en vivo, DJ, la música ha sido hecha por un DJ porque quería que alguien entienda esta relación de no solamente la música en 2D, ¿no? O sea, necesitaba alguien que entienda que ahora tenemos todo un espacio, o sea, tenemos la presencialidad y necesitaba alguien que entienda y un DJ que siempre está trabajando con gente y haciendo conciertos en vivo y en discotecas tenía esta capacidad que no la va a tener un músico, alguien tradicional que va a hacer todo solito en su computadora, ¿no? Hemos trabajado en este sentido con artistas 3D, hemos trabajado con un desarrollador, un tecnólogo y un generalista 3D que nos ha ayudado. Entonces era un equipo completamente diferente. El ingeniero de sonido también era un ingeniero de sonido en vivo, ¿no? Y en este nuevo lenguaje visual para este futurismo cinematográfico emergente no hay pipelines, no hay frameworks, no hay mapas, todo es experimentación, por lo que como yo he hecho PrisonX ayer, no es como tú vas a hacer mañana o como yo haría hoy día, o sea, hasta eso ha cambiado, ¿no? Ahora tengo el tráiler de PrisonX. Yeah, bueno, lo van a compartir ellos en esta parte. Perdón, sorry. I'm running late. The show is about to start. It looks like I'm missing an actor. You. Hola, sí, tú. I'm talking to you. Can you please play Inti? Can you please put on his mask? It's behind you. Wonderful. Now you're Inti, the sun. Joven, quiero paz. Joven. In the blink of an eye, your freedom is taken away. Don't let the devil take your soul. Hurry up. You were then caught on the Argentinian border with 2 kilos of La Blanca, that white powder called cocaine. Roll it now. Amigo, you just come from the calabozo. Get the hell out of my sight. You are lower than the rats. There are all kinds of people in here. They're all superstitious. They believe there's a devil in here. Inti, you have a phone call on booth 2. The days will go so slowly. Every night here will feel like an eternity to me.
is plenty of time to steal your soul. Hola. Entonces, para que puedan como entender lo que había dicho, o sea, que para mí era tan interesante cuando empecé a trabajar en la realidad virtual, el no tener nada al frente mío, o sea, el tener un espacio que semejaba al espacio real, pero vacío, donde no tenía una referencia, donde podía construir mi propia identidad y la propia manera de entender lo que estaba pasando, ¿no? Y entender y mostrar empezar a buscar mi identidad visual, la identidad que me representaba y nos representaba a todos en nuestro equipo. Tengo el orgullo de decir que la mayoría de los que hemos trabajado en Prison X somos creadores quechuas, aymaras, bolivianos, bolivianas, bolivianes que vivimos dentro y fuera de Bolivia, y de poder además tener un equipo tan diverso que no tenía las mismas características que tenía la gente que trabaja solamente en el cine. O sea, si quieres contar historias y entender este medio, no puedes volver a lo mismo de siempre y seguir usando a las mismas personas que trabajaban en el cine tradicional. O sea, tenía que yo cambiar completamente mi forma de pensar y entender, ¿no? Voy a volver a compartir mi screen, ¿no? Creo que esto pueden verlo muy rápido. Aquí estaba hablando un poquito como sobre la creación de los personajes. Creo que es un poco más complejo para poder explicar, pero en tan poquito tiempo, pero uno puede crear personajes a través de la escultura 3D, Tilt Brush o Open Brush, como he creado en Prison X, o con otros programas, ¿no? Como Gravity Sketch, Nomadscope, Blender. Hay una forma que a mí me gusta mucho, que la estoy explorando desde hace tiempo, porque creo que es más importante, que es más fácil y que nos puede dar una identidad visual mucho más personal, y es el escaneo 3D, pero escanear y go back y volver a usar los puppets, ¿no? Como he hecho con las flores, como se hace aquí con este osito, y se pueden usar diferentes programas, que los pueden ver ahí, y después también se puede hacer cosas como con los voxelitos, en Voxel Max o en Voxel Party. O sea, tú puedes crear en la manera que tú quieras para entrar en este metaverso, ¿no? Y es importante entender que tienes que crear los personajes en pose T si quieres que se muevan, o en pose A, ¿no? Entonces es parte de esa identidad que vamos creando. Tú ves ahí una mujer indígena, este es un osito japonés. Justo lo hemos creado hace el otro día en una clase que ha dado en vivo, y eso era lo interesante después para poderlo hacer mover al osito también, ¿no? Y también puedes pintar modelos 3D que vas creando, los puedes personalizar a tus modelos. Y como este es el Chocloman, era un hombre que creó de un maíz, de la mazorca de un maíz, con manos sus manos son chilis y sus botas están hechas de voxel models, y después lo he pintado en Procreate, ¿no? Y también el uso es que hay muchos programas, ¿no? Entonces aquí solamente estoy dando como ideas y ejemplos también de cómo también está cambiando la industria del fashion, y cómo puedes tú crear modelos o sea, crear ropa con Marvelous Designer. Ese es el trabajo de mi colega María Corbera, ¿no? Y cómo se van creando. O sea, toda la gente piensa que esto es muy difícil, que esto es imposible, pero si tú, digamos, haces ese scan y después puedes, por eso decía que no hay un mapa, perdón, porque
porque cuando terminas de aprender el mapa, ya existe un mapa más fácil. Entonces, aquí, por ejemplo, el 2020, yo estaba súper feliz de que pueda hacer mover al mismo tiempo con un programa que se llama Master Studio Pro en realidad virtual, ¿ya? Y también con los sensores Vive el 2020. Pero para el 2021 ya automáticamente, si tienes un personaje en 3D, que si digamos lo has escaneado o lo has creado con voxels, puedes ponerle un esqueleto automáticamente en un programa como Mixamo. Entonces es como, por eso que no hay un mapa. El mapa lo estamos descubriendo y hoy día es muy fácil. Agarras, metes tu esqueleto, tu modelo en FBX, este formato, o Object en Mixamo y le pones un esqueleto, ¿no? Pero ahí se dan cuenta cómo uno va produciendo, o sea, estamos produciendo nuestras casas, ¿no? Y la animación, yo he usado Rococo para hacer PrisonX, como ustedes han visto. Hemos hecho toda la captura de movimiento a través de Rococo y también para hacer la cara. Todavía no había nada para ponerte el teléfono así encima tuyo para hacer la cara, entonces hemos tenido que construir nuestros propios modelos y hemos construido esto en Unity, pero ahora estoy jugando mucho con Reality Composer y Unreal Engine y todavía no hay una universidad, ni siquiera hay una universalidad de los formatos. Entonces, si ustedes piensan que están atrasados, porque siempre esa es la idea en Bolivia también, estamos muy atrasados, no estamos atrasados. O sea, por eso que es importante entender lo que está pasando y experimentar nosotros mismos, ¿no? Porque no hay ni siquiera una universalidad de formatos, o sea, no es como te mando una foto por JPG y tú la abres, o un Word y tú puedes abrir en cualquier formato, ni siquiera hay una universalidad de formatos, ni siquiera hay una universalidad de cuál es el eje X, o sea, X, Y y Z. Para diferentes programas toman el eje Z en diferentes lugares, entonces, por eso es importante, es el momento en que tenemos que contar nuestras propias historias, entender para ya no estar atrás, ¿no? Por ejemplo, esta es la animación con la captura del movimiento rococo, pero hace unos días, esto estaba pasando hace más de unos días, hace unos meses, pero no funcionaba muy bien y he vuelto a tratar hace 2 noches, ya podía yo hacer la captura de movimiento, como ven aquí, a través de las cámaras. O sea, ni siquiera ya necesitaba aquí el rococo suit, que es un impedimento porque es caro y porque no es fácil de acceder. Claro que comparado con el pasado se puede acceder, pero hoy día puedes usar, si ustedes van a kinetics.tech, les van a explicar cómo pueden usar un video que ustedes hacen de sí mismos y los personajes van a imitar este video que han hecho. O sea, está pasando ya en la vida real. Estamos hablando de menos de meses, de que puedes crear, cómo creas una cosa y la otra. No estamos hablando que el cambio está pasando así de rápido. O sea, hoy día ya no necesito el sub de Rococo y podría haberlo hecho con Kinetics, ¿no? Y también aquí estábamos hablando del metahuman, del metahumano, que igual no van a escuchar, pero bueno, pueden ver que es otra manera de producir contenido 3D en Unreal Engine, que ya están prefabricados los metahumanos y que tú les vas dando características, pero al mismo tiempo, tú ahora puedes cambiar la cabeza de ella, por ejemplo, con un scan de vos mismo, un scan de alguien que quieres. Entonces le das el cuerpo del metahumano, pero usando su cabeza, ¿no? Y de nuevo, voy a lo nuestro, en hacer todo lo nuestro. O sea, es un mural, es un scan 3D, su background, de una calle a la vuelta de mi casa, aquí en Cochabamba, ¿no? Donde habla de nuestra crisis económica, de nuestra manera de entender este mundo y esta realidad. Y no tienes una ciudad o una calle en Nueva York, o una ciudad de Nueva York, o una ciudad europea, sino algo que, y a mí me encanta, porque ese es el cholaverso. O sea, el cholaverso somos que nosotros también lo volvemos todo nuestro, ¿no? Esta manera de entender. Y entonces, ¿qué está pasando? Estamos yendo, como hablaba antes,
de esta metacognition, de esta meta forma de entender el pensamiento, estamos pasando de la creación única a la construcción de la memoria digital, ¿no? Entonces, me preguntan a veces, Violeta, ¿cuáles son las habilidades más importantes a desarrollar? Y yo les digo, el pensamiento crítico, que tenemos que formar un marco ético, que seamos dueños de nuestro contenido. Y lo más importante también es la comunidad. Y nosotros en Latinoamérica somos seres muy comunitarios. Entonces, esto es clave para nuestro futuro, ¿no? Porque la clave no está solo en lo que podemos crear, sino en lo que otros puedan crear encima de nuestras creaciones, ¿no? Estamos pasando de esta narrativa de autor, del cine y de que tú eras el que contaba la historia, ¿no? Que, o sea, la persona que recibía cuando tú ves una película no tiene agencia, no tiene ningún impacto en la historia. Y revelas el carácter del cine tradicional o la televisión tradicional, las series tradicionales revelan el carácter de un acontecimiento, una persona, cultura, un lugar, o lo que el cineasta te quiere contar, ¿no ve? Pero a vos realmente te abre, te hace entender algunas cosas, pero tú realmente no vives esto. Estamos cambiando hoy día a la narrativa generativa. Por ejemplo, las redes sociales como el Instagram y el TikTok son mucho más generativas, o sea, porque nosotros ya podemos contar nuestras propias historias y hay personas que dicen, ¿qué quieres que haga mañana? Entonces tú ya al otro lado eres como partícipe, no solamente estás viendo, sino puedes participar de alguna manera en la construcción, ¿no? Entonces, pero este es el gran cambio, o sea, la agencia maximizada de la expresión de voluntad y se revela el carácter del interactor. En PrisonX, por ejemplo, porque PrisonX no es lo mismo para todas las personas, es diferente para cada persona, o sea, cuando tú te pones el casco de realidad virtual y empiezas a vivir PrisonX, es completamente diferente tu relación y cómo tú vas a tener la experiencia de la historia. Los jaguares tienen inteligencia artificial y van cambiando como tú los vayas tratando y si te van a ayudar o no te van a ayudar y van cambiando de colores. Entonces se revela el carácter del interactor, ya no solamente del que cuenta la historia. Entonces esta narrativa generativa se vuelve una narrativa como más de comunidad, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, podemos ver, para mí la competencia de Netflix es TikTok, por ejemplo, ¿no? O sea, yo he llegado de Australia y después de la pandemia y he hecho un videíto que igual no pueden escuchar, pero sobre una protesta contra los feminicidios y por los derechos de las mujeres. Y ha tenido 500,000 de vistas en un ratito y un intenso debate, o sea, mucho más grande que lo que te pueda dar una película de 65 minutos, ¿no? O de 85 minutos. Entonces, creo que para mí es importante entender eso, ¿no? Las historias totalmente tradicionales eran las de antes. Ahora tenemos historias tradicionales interactivas. Vamos a pasar a las historias con finales múltiples, las historias con caminos ramificados, las historias abiertas, y las historias que después van a estar totalmente impulsadas por la comunidad. Por eso es importante el mantener nuestra propia construcción digital, nuestra propia identidad es fundamental para el futuro, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo ahora? En febrero de 2021 hemos fundado COA, que es un estudio de co-creación que estamos experimentando con realidad virtual, realidad aumentada, XR AI para crear el metaverso neoandino, pero no es algo que podamos hacer nosotras solas, o sea, nosotros somos parte de este cholaverso, del metaverso neoandino, de lo que se va a convertir, y necesitamos que todos sean parte, todos los cholos y cholas que vengan y sean parte de esta co-creación colectiva que necesita mucho más de el pensamiento y de las ideas, la ideación, que de la capacidad técnica, ¿no? Y también en sentido latinoamericano, con Gabriela y otros colegas, hemos creado estamos impulsando Mikes.art, que vamos a dar becas latinoamericanas de creación EXAL, pero es más que eso, o sea, es la creación ya de ser parte de esta comunidad, ¿no? De que no repitamos los errores del pasado, que no tengamos, porque al final, si todo va a ser igual, si todo va a ser aburrido, como en el 2D, pues nos vamos a salir nomás, ¿no ve? Porque no queremos vivir
no queremos vivir en un mundo que no tenga autenticidad y originalidad. Y si solo unos cuantos crean y nos dan como esos formatos y esas pautas, vamos a ser aburridos y nos vamos a salir. O sea, nosotros tenemos un lugar pueden ver ustedes en coa.xyz, pueden entrar al CryptoVoxels y hemos tratado de hacerlo lo más personal posible, pero de todas maneras es con voxelitos y los voxelitos nos limitan, ¿no? Y ahí estamos también jugando con los NFTs, los NFTs, y no solamente viendo como una cosa de dinero, ¿no? O sino más bien estamos viendo como una manera nueva de poder ser dueños de nuestra propia información y nuestro propio arte, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Si tienen algunas preguntas. Hola, Violeta. Bueno, muchas gracias por toda tu gran presentación. Muy interesante también de todo lo que hablaste sobre los tipos de web, como la web 1, 2 y 3, que es la tercera, que es la llamada web semántica, y que bueno, que ya se tiene que empezar a vivir todo con máquinas, ¿no? Como que de cierto modo, como que ya tenemos como que acostumbrarnos a tener que vivir como de esa forma. Y bueno, de igual forma, bueno, Violeta, muchas gracias. Igual a toda nuestra audiencia, si tienen alguna pregunta o alguna duda, también mandarla a nuestro canal de Discord con el hashtag pregunta. Y les damos unos momentos a que lleguen como algunas preguntas. Y Violeta, bueno, también preguntarte, no sé, o sea, Oye, para ti, ¿qué viene? Perdón, ¿estaba Sí. compartiendo la pantalla incorrecta? Bueno. Sí, bueno, fue un momento en el que me parece que sí se compartió la pantalla incorrecta. O sea, bueno, ya pasó, ¿no? Ni modo. Lo que pasa es que no puedo ver, o sea, no puedo ver lo que estoy compartiendo mientras comparto. Sí, claro. Sí, bueno, Ahora sí. por ejemplo, ahora ven los personajes, ¿verdad? ¿Ahora qué ven? Oye, ahorita se ven los personajes. Unos personajes. Esos son los personajes de Prison X, pero como pueden Ok. ver, también son los personajes del Cholaverso y son los personajes que nos representan en muchos sentidos, ¿no? O sea, los colores, la idiosincrasia, la manera en que entiendan estos personajes, creo que es súper importante, ¿no? Ok, sí, claro. Oye, y bueno, también como pregunta tenemos, o sea, ¿cómo podríamos ser como parte de este Cholaverso que mencionaste? Nosotros vamos a estar abriendo convocatorias, abriendo espacios, ¿no? O sea, nos pueden contactar a través de coa.xyz, perdón mi chenco de idiomas que hablo, coa.xyz, pueden estar ustedes, pueden en ese sentido contactarnos, o sea, estamos en un proceso tan bebé, de pasito a pasito. Por ejemplo, en este momento yo tengo una exhibición aquí en Cochabamba, que son las ahuichas, que son esas abuelas que yo he creado con inteligencia artificial, y estoy dando como estas clases o estos workshops en el Martadero, es un centro de arte cultural aquí en mi ciudad, y es súper lindo que ya se haya aceptado al arte digital y a la postfotografía para ser parte de esto. Entonces, claro, me encantaría que nos contacten, y porque la idea es que vamos a construir este Cholaverso juntos, ¿no? O sea, que van a poder ustedes también, estamos ahorita mismo, hemos puesto una aplicación para un programa de inteligencia artificial para poder crear los personajes de la manera que yo había creado las flores, para que no sea tan complicado. Hoy día, si tú quieres crear un personaje en 3D, es imposible. Yo lo pensaría 2 veces y tendría que hacer Prison X hoy día. Entonces, Mario, o sea, yo he logrado, yo sé cómo hacerlo de una manera fácil hoy día. O sea, sé cómo tenerlo del principio al final en menos de 1 hora, ¿ya? Entonces, estoy aplicando a becas para que me puedan dar el dinero para desarrollar esta plataforma para que tú puedas crear tus propios personajes a través de personajes en la vida,
a través de la Puppet, a través del, ¿qué se llama? Títeres, y que puedes hacer esto muy rápido y que los puedes tener en menos de una hora para crear una experiencia, para tenerlos en el metaverso y para que no sean los mismos, porque si tú piensas, todos los avatares desde Ready Player Me y Meta y todos son iguales tienen muy poco límite en poder querer ser diferente, ¿no ve? Y somos bien diferentes todos, entonces creo que eso es importante para la originalidad y la autenticidad. Entonces, por ejemplo, como parte del Cholaverso, estamos tratando de crear una manera de que crear personajes sea muy fácil y que no necesitas tampoco acceder a estos trajes del Rococo, por ejemplo. Bueno, es que si no han visto, no sé si han visto mi pantalla correcta ahora, si no han visto, les estaba mostrando un montón de cosas. Qué pena. Espera, déjame volver a ir al Keynote. Escape, ¿ya? Y aquí les estaba mostrando del Rococo, o sea, de todo lo que estaba hablando. ¿Ahora están viendo o no? Sí. Perdón. Qué vergüenza, qué pena. Pero pueden sacarle fotos si quieren. Ahora ya he hecho no sé qué desgracia de nuevo. Pero pueden sacarle fotos a estos nombres, que creo que es importante que ustedes después vayan oh, God, perdón. Que ustedes pueden... Return. No, ok, perdón. Que ustedes puedan sacarle fotos. No voy a mover nada para que ustedes puedan sacar fotos, tal vez, de las diferentes maneras de crear estos avatares, ¿ya? De que hay avatares, esa es la manera de cómo vamos creando, perdón. Y también podemos usar Procreate y pintar modelos y usar Nomad y usar de diferentes maneras, ¿no? O sea, como pueden ver, es la creación de modelos digitales. Este es un maíz, del maíz que les hablaba, y este es la ropa en Marvelous Designer que había creado María Corbera Vargas, ¿no? Una diseñadora boliviana que también es parte de COA y que estábamos haciendo eso. Aquí también les mostraba un poco sobre el rigging, sobre lo que significa. Es tan fácil ahora, si tienes el modelo, es tan fácil como eso, ponerle el esqueleto y que lo empieces a mover. Y que también hay maneras en que en diferentes programas en que podías hacer eso, que puedes mover la animación y puedes ver al personaje moverse al mismo tiempo, ¿no? Y aquí era la primera vez que había hecho esto con los cascos, con los sensores Vive, que era hace mucho tiempo y que me sentía muy feliz porque por primera vez estábamos pudiendo hacer mover los personajes. Pero como te das cuenta, todos son en nuestros estudios en casa, no tenemos grandes estudios ni cosas como que hacen esto tan imposible, ¿no? Y aquí también hablaba del Rococo, de cómo con este traje se podía animar personajes y de cómo también animábamos caras y habíamos construido este casquito que ustedes ven aquí, que lo más grande, que habíamos construido el casco para poder mover las caras de los personajes, ¿ya? Pero que habíamos logrado todo eso y ahora con el Rococo, pero que hoy día, como parte de esta democratización, también lo podías hacer a través de Kinetics, a través de videos. Entonces, es importante, o sea, tal vez que kinetics.tech, que es donde pueden ir perdón, mi cable, que pueden ir donde pueden ver cómo pueden mover a través simplemente de la realidad
de la computer vision y la inteligencia artificial. Y aquí mostraba el metahumano que habíamos creado. Ay, qué pena, qué vergüenza, que no me he dado ni cuenta hoy. Qué pena, pero bueno, qué pena que no les haya mostrado todas las imágenes correctas, ni todas estas cosas, pero bueno, aquí pueden ustedes mismos ver esta parte, ¿no? Estamos haciendo las cosas en vivo, estamos haciendo las cosas que van cambiando tanto. Les estaba mostrando parte de cómo funcionaría un metaverso, pero este es un metaverso muy aburrido porque está hecho a través de voxel models, que es una manera, pero que la tecnología va a ir mejorando y que esto también va a ir mejorando, ¿no? Y que vamos a tener, hoy día mismo tenemos el acceso a crear cosas de una manera mucho más diferente, ¿no? Y nada, este era el videíto también que les mostraba sobre cómo cambiábamos de la creación única a la construcción de la memoria digital. ¿No? Qué pena de verdad, pero bueno. Pueden tal vez tomar screenshots de para que vean los programas que yo encuentro más fácil de usar. OpenBrush, Gravity Sketch, Nomad Sculpt, Blender. Y al tener ya, y por ejemplo, este Dream Fusion 3D, tú puedes directamente decirle, quiero que me hagas un osito, y te da un osito en 3D, un osito muy aburrido, pero ya te da un osito en 3D, ¿no? Y estos son diferentes programas que son fáciles de usar, que no necesitas ser un científico para usar, ni necesitas saber mucho para usar, que son muy intuitivos estos programas que yo les pongo aquí. Blender no tanto, pero Gravity Sketch, OpenBrush, Nomad Sculpt son muy, muy intuitivos. El Procreate es muy intuitivo también, pero solamente funciona en Apple. Y el Nomad funciona en los dos. Y el Marvelous Designer es todo para diseñar, te da todo tipo de telas y todo para que puedas crear tu propia ropa. Es muy lindo. Y el Mixamo, también es importante que sepan del Mixamo, es lo que le pone un esqueleto a un personaje 3D que ustedes pueden crear, ¿no? Si tienen el Rococo, y si tienen el Rococo, pero creo que no necesitan, o sea, si tienen el Rococo ya saben cómo tienen que hacer, pero si no tienen el Rococo, aquí está, esta es la solución, kinetics.tech. Kinetics.tech es importante para todas las personas que quieran hacer captura de movimiento y no tengan un acceso a un suit con sensores. Gracias. Muchas gracias, Violeta. Oye, mira, también como otra pregunta, nos dicen, o sea, que cómo ha sido, bueno, tu proceso como a este entorno tecnológico siendo, o sea, una mujer quechua, o sea, cómo ha sido como todo este proceso como de cómo te integraste y como toda esta parte como al mundo tecnológico, justamente siendo una mujer quechua. Yo soy directora de cine. Yo he hecho películas desde hace más de 15 años. Yo soy la primera directora de cine boliviana como directora miembro de la academia. O sea, yo tengo una trayectoria muy larga en el mundo del documental y de contar nuestras propias historias. Entonces, hace unos años, como parte de Tribeca, me invitan a ser como una de las tecnólogas que iba a desarrollar, o sea, no tecnólogas, cineastas, que estábamos trabajando en esto. Y ahí conozco en este taller a los chicos que acaban haciendo la empresa más grande, una de las empresas más grandes en el mundo en Francia, y pues de ahí empieza a nacer una curiosidad. Y después empiezo a poner para conseguir financiamiento para Prison X, y no sabíamos qué iba a pasar, y después yo estaba justo en Australia porque estaba editando mi última película, que la voy a presentar pronto, y que si editaba en Australia, iba a tener acceso a más fondos. Yo también soy australiana, tengo pasaporte australiano porque mi papá era un refugiado político, ¿ya? Entonces,
hace muchos años. Entonces, he ido a Australia y ha caído la pandemia y yo toda mi vida me había movido mucho, había viajado, he estado en México, he estado en todas partes mostrando mis películas, filmando todo y después no tenía eso. Eso se acaba, o sea, parte de mi carrera se queda ahí, ¿no? Entonces, yo no soy neurotípica y era como un aburrimiento total. ¿Qué hago? Estoy lejos de mi país, estoy lejos de mi cultura, de mi gente. Yo me voy a volver loca. Y entonces, al hacer Prison X, yo he tenido que aprender muchas cosas porque estaba trabajando con tecnólogos, un tecnólogo fantástico, pero no todos eran como él, que no tenían la misma capacidad de imaginación y siempre decían no. Los ingenieros de sistema para mí tienen una cosa que siempre dicen, no se puede. Y para mí era como, ¿cómo que no se puede? Entonces, para que sí se pueda, yo he tenido que aprender. Y he tenido esos 2 años para empezar a hurgar todos los programas yo solita y empezar a ser parte de esto, ¿no? O sea, yo creo que mi identidad es parte de mi trabajo, ¿ya? Pero no es todo lo que soy, ¿no? Y en esta... A mí nunca me había gustado el colegio, nunca me había gustado la universidad, nunca me había gustado nada, porque yo no puedo aprender cuando las personas hablan, yo tengo que hacerlo. Yo aprendo cuando yo leo lo que otros escriben. Entonces, para mí que no hayan mapas era bien interesante porque eran como rompecabezas que tenía que yo ponerlos para poder como empezar a crear todo esto. Entonces, para mí, eso ha sido realmente fantástico, el poder lo que hasta ahora, como una persona neurodivergente, había sido una cosa muy mala o muy compleja en mi vida, ahora se volvía un regalo, se volvía una bendición, el poder no ir a lugares sin mapa, el poder, o sea, imagínate si me hubiesen puesto en un cajón. O sea, imagínate si desde niña hubiesen dicho Violeta que no habla español todavía, que habla solamente quechua, que vive de la zona sur, la vamos a poner en un cajón, no hubiese sido lo que soy hoy día. O sea, he tenido la suerte de tener una mamá, mi mamá se ha muerto cuando yo era muy joven igual, pero una mamá que no deje que me pongan en el cajón y una mamá que entienda que más importante que saber que 2 más 2 es 4 es entender de dónde viene el 2 más 2 y esa capacidad crítica de entender todo en vez de querer usar la memoria. Y creo que una cosa que tenemos en Latinoamérica es eso. Creo que los niños latinoamericanos, los niños indígenas de México y de toda Latinoamérica, y no solamente los niños indígenas, sino los niños de las ciudades también, tienen esta capacidad de sobrevivir y esta capacidad de inventarse y esta capacidad de que si te dicen que tienes que llegar de A a Z, no tienes que ir A, B, C, D, E, F, pero puedes ir A, F, G, S y llegar a Z. Lo importante es que puedas llegar a Z. Y creo que esa capacidad de entender el mundo de diferentes perspectivas me ha ayudado mucho a poder hacer este camino que a otra gente tal vez le ha tomado 20 años y a mí me ha tomado 2 porque tengo la capacidad de entender el mundo como una mujer quechua desde la filosofía, ideología quechua, también de vivir en Bolivia, la Bolivia más que mestiza o la más de ciudad y de nuevo después también entender el mundo desde Australia y entender el mundo desde una cultura anglo, entonces ya tengo como muchas maneras de entender el mundo y me tenía que mover en estos mundos, y al moverme en estos mundos, he aprendido a entender que diferentes maneras te ayudan a resolver un problema. Y creo que, entonces yo pienso que los niños que hablan 2 idiomas o 3 idiomas y que entienden, no solamente hablan, que entienden diferentes culturas, son niños que están más preparados para entender y para ser parte y para construir en este metaverso que los niños que solamente viven una cultura y son monolingües, porque no tienen la capacidad de entender el mundo en 10 versiones. Sí, claro, como comentas, ¿no? Yo creo que lo más importante es como vivir esa experiencia, ¿no? También como se ha dicho, no es lo mismo la práctica que la teoría. O sea, como que por más teoría que tengas, si todo eso no lo llevas a la práctica, yo creo que jamás vas a poder como dimensionar de lo que realmente te están hablando, ¿no? Y en este caso, justo, gracias a todas las vivencias que has tenido, como gracias a toda experiencia, es que pues realmente te has hecho como un criterio como mucho más amplio, ¿no? O sea, como de todas esas vivencias, experiencias que tú mencionas.
Sí, porque busco, ¿no? O sea, si tú necesitas hacer algo, hoy día porque no hay caminos, o sea, ni siquiera estamos en ese momento increíble donde ni siquiera se han puesto de acuerdo para la universalización de los formatos 3D, ¿ya? O sea, tan temprano estamos y es tan lindo estar tan temprano. Entonces yo digo, bueno, pero si este programa hace esto y este me da en este formato, si yo en este programa que es otro programa voy a convertir al programa que necesito, entonces todo esto es un proceso de experimentación y de pensar críticamente para llegar a mi objetivo, ¿no ve? O sea, yo me metí a todo, yo desde a todos los programas que existen y claro, lo único que ahora entiendo es que hay un X, Y, Z y que entiendo más, pero yo al principio he abierto Unity o Blender y no tenía ni pelotera idea de qué cosa era eso. O sea, decía, ¿cómo yo voy a crear esto? Madre Santa, digamos. Y ahora tengo más idea y entiendo mucho, pero ha sido a través de yo misma autoeducarme y jugar como un niño y divertirme mucho. Es que a mí me gusta jugar, es que yo soy una persona que juega todo el tiempo. Y entonces, imagínate, yo tenía tantos juguetes para hacer los sueños que yo tenía, las ideas, la manera de entender, crear sus personajes. Y ahora puedo crearlos. Mi hija el otro día me decía, pero ya no necesitas actores, mamá, ya tú te puedes crear todos los actores. Yo, más o menos que sí, no, ya no necesito actores. Y qué lindo tener todo esto. Y esto lo tenemos, o sea, tenemos todos los que tenemos acceso hoy día a una computadora y a un teléfono. O sea, no tal vez a la capacidad que yo he llegado con los Rococo Suits, y también porque soy cineasta, ¿no? Tengo otro tipo, pero hoy día con la inteligencia artificial pueden crearte modelos 3D, o sea, por eso te digo que es tan importante el jugar, el no olvidarnos que no podemos seguir usando las mismas personas tradicionales que habían compuesto la industria del cine, sino hoy día podemos tener gente completamente diferente que haga cosas completamente, o sea, DJs en vivo, diseñadores de sonido, bailarines, gente del teatro, señoras que vendan en el mercado con sus voces hermosas que nos van a dar quiénes somos, artesanos indígenas, artesanos cholos que sean capaces de generar cosas con sus manos para darnos estas ideas de identidad, pintores, muralistas, gente que haga cuadros, costureras, gente que use crochet para hacer vestidos. Todas estas personas son increíblemente necesarias para esta construcción de una identidad nuestra, en el sentido de México, Bolivia, Latinoamérica, son imprescindibles. Esos skills que tenga la gente. ¿Qué se dice skills en español? Perdón. El arte que puedan construir, el arte y la artesanía, los artesanos, son completamente importantes. También las personas que sepan comunicarse con las computadoras, también los poetas, la poesía, Dios mío, cómo me he olvidado mencionar, la poesía es fundamental para lo que se viene, porque muchas cosas vamos a tener que hacerlos a través de las palabras y el poder imaginar, jugar. Los idiomas es tan importante porque un idioma no solamente es el idioma, sino es la capacidad de entender y el ver el mundo. Nosotros, los quechuas, vemos el mundo de una manera diferente. Entendemos de una manera no horizontal, más bien vertical. Y esa verticalidad es tan importante para este momento histórico que estamos viviendo. Sí, claro. Sí, no, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Violeta. Increíble tu producción. Muchas gracias por tu plática. Bueno, nada más también para cerrar, quisiera preguntarte que, bueno, ¿dónde podríamos, algún sitio que tengas como para poder ver como todo este trabajo, alguna página web que pudieras compartir para que la gente pudiera ver como toda esta parte de toda la creación que han estado haciendo? Aquí he puesto violetayala.com. Esta es mi... Ok. Tengo esta página web. violetayala.com. También coa.xyz, United Notions.film. Aquí estoy poniendo en el chat. Ok, perfecto. Sí, tú puedes. Y
Y estoy en Twitter como Violeta Ayala, la jaguaresa, pero en inglés, The Jaguaress. En Instagram igual, como The Jaguaress. En TikTok como coa.xyz. A mí me encanta lo que están haciendo los mexicanos y las mexicanas en TikTok. Me fascina cómo nos estamos integrando latinoamericamente en una manera en que nunca nos ha integrado la televisión, Sí, claro. en que nunca nos ha integrado nada como nos están integrando estas redes sociales. De una manera es que yo conozco gente tan interesante de México. Hay una que hace unas caras muy feas, unas caras preciosas y feas al mismo tiempo, que es muy, muy famosa y que yo la sigo siempre, es una de mis preferidas, para que ella es la que dice, no necesito decir nada porque con mi cara lo digo todo, y pucha, es tan interesante. Esos son los nuevos contadores de historia, esos son los nuevos, la nueva gente que está haciendo series, que no necesita un manager, tiene esta cosa directa con la gente. Qué lindo, o sea, qué momento en la historia, ¿no? Y qué miedo también, qué miedo igual, pero al mismo tiempo, esto es fundamental, la unión entre nosotros, ¿no? Sí, claro. No, pues bueno, Violeta, muchísimas gracias por toda tu producción. La verdad es que muy interesante de todo lo que hablaste. Te agradezco, todo el equipo de VRFest también. Te agradecemos de antemano por toda tu gran plática, tu gran charla, súper interesante. Y pues bueno, nada más para agregar, teníamos una última pregunta, que si la Prisión X que mencionaste, ¿la consideras como ficción o como no ficción? La considero como ficción. O sea, la inspiración viene de un documental que yo he hecho que está en Amazon, que se llama Los Burritos o Cocaine Prison, pero Prison X es enteramente ficcional, pero es metaficcional. Eso es lo lindo, porque es interacción, inmersión y diversión y mucha filosofía y mucho entendimiento. Funciona en tantos niveles metafísicos y metahumanos, porque habla desde el cambio climático y desde la colonización, pero desde un punto también que nosotros estamos colonizando a los animales, que nosotros también estamos invadiendo tierras, no solamente de los humanos, sino también de otras especies. Entonces creo que para mí esa idea de crear, de tener estas posibilidades de crear en un chenco quiere decir desorden en quechua, el chenco es como, todo es un desorden, ¿ya? Y listo. Okay. ¿Sabes qué? Y me siento un poco como, lo siento porque no todo lo técnico, todo ha funcionado de la mejor manera. De todas maneras, creo que también es importante mostrar a todos, a nosotros, en nuestra diversidad y que todas estas cosas las estamos haciendo mientras ustedes van viendo y que estamos aprendiendo todos, que tengo... que me cuestan muchas cosas en un sentido y en otras puedo hacer otras. Y como hablaba el señor que ha dado la primera charla, eso es muy lindo, que le ha dicho, ¿no? O sea, que tenemos que tener en cuenta las neurodiversidades, la diversidad de las personas. ¿No? Y eso para mí es importante, ¿no? Que somos todos neurodiversos, no somos iguales, que los indígenas tenemos otra manera de entender el mundo, que los quechuas tenemos otra manera de entender el mundo, que los nahuel en México tienen otra manera, o nahua, de entender el mundo, y que es importante siempre acordarte de esto y decir, no solamente lo correcto no es como yo entiendo el mundo, como yo me relaciono con el mundo, pero lo correcto es estar abierto a entender que tenemos diferentes relaciones con el mundo, todos, y es fundamental para la humanidad, para la evolución, entender esto, porque si no, pues el metaverso va a ser increíblemente aburrido y poco original. Gracias. Muchas gracias, Violeta.